Vamos a ver ahora qué operaciones se pueden hacer con sucesos. Para eso, primero tenemos que definir el suceso unión, que se lee como A unión B, con esa U, o bien como A o B, porque representa todos los sucesos que pueden formar parte de A o bien de B. Y el suceso intersección, que viene representado con ese simbolito que es como una U del revés, ¿vale? Se lee como A intersección B y representa los sucesos que simultáneamente pertenecen a A y a B. Siguiendo con el ejemplo de lanzar un dado, si definimos los sucesos A como par y B como múltiplo de 3, la representación gráfica mediante diagramas de Venn, es decir, diagramas de bolas, sería la siguiente, donde en el lado derecho, en rojo, podemos ver quiénes formarían parte del suceso A unión B. ¿Por qué? Pues porque sucesos que sean pares o bien múltiplos de 3, tenemos el 2, el 4, el 6 y el 3. Mientras que no cumplen ninguna de estas dos condiciones, el 1 y el 5. Por eso aparecen fuera de esas dos bolas, de esos dos diagramas. Mientras que esos que están fuera de la unión serían los sucesos contrarios. Por eso aparecen con el sombrerito ese encima de la A unión B. En el lado izquierdo, en azul, podemos observar quiénes formarían parte del suceso A intersección B, que sería solamente el suceso 6. ¿Por qué? Porque el único suceso que es par y múltiplo de 3 a la vez, simultáneamente, es el 6. Por lo tanto, todos los demás, el 1, 2, 3, 4 y 5, serían sucesos contrarios de A intersección B. ¿Qué más operaciones se pueden hacer con sucesos? Pues si definimos el suceso diferencia como F menos B, también conocido como solo F, representa los sucesos que son de F, pero que no pertenecen a B. También se puede escribir como F intersección no B, o B contrario, o B negado, como queréis llamarlo. Gráficamente lo podemos ver en el mismo ejemplo de antes. El 2 y el 4 son de F, pero no son de B. Es decir, son pares, pero no múltiplos de 3. F menos B es lo mismo que F intersección no B, es decir, el 2 y el 4. Y luego aparecen otras operaciones conocidas como leyes de Morgan. Yo os voy a demostrar la primera y vosotros vais a tener que hacer la segunda. La primera dice que el contrario de la unión de A y B es lo mismo que A negado intersección B negado. No os asustéis, no es tan difícil. Siguiendo con los mismos diagramas de Venn, esto lo podemos deducir fácilmente. ¿Qué es A unión B? 2, 3, 4 y 6. Luego, ¿qué será la negación? 1 y 5. Ya tenemos la primera parte de la igualdad. Vamos a por la segunda. ¿Qué es A negado? A negado es 1, 3 y 5, lo que está fuera de A. ¿Y qué es B negado? B negado es 2, 4, 1 y 5, es decir, lo que está fuera de B. Por lo tanto, la intersección entre ambos, es decir, lo que coincide en ambos, sería el 1 y el 5. Por lo tanto, queda demostrado la primera ley de Morgan. Siguiendo este mismo ejemplo, demuestra tú en la libreta la segunda ley de Morgan, que lo que dice es que A intersección B negado
es lo mismo que A negado unión B negado. Os dejo aquí unos vídeos donde puedes ver la demostración de estas leyes de Morgan. Y al mismo tiempo vamos a ver un ejemplo donde poder poner en práctica todas estas cosas. Por ejemplo, consideremos la experiencia de lanzar un dado a partir de dos conjuntos. El conjunto A, 1, 2, 3 y 4, el conjunto B, 1, 3, 5, el conjunto C, 2, 4, ¿vale? Se nos pide obtener los conjuntos A unión B, A intersección B, A negado, B negado. Como veis, ese apóstrofe del que os hablaba también significa negación o contrario. Luego nos pide calcular A unión B, todo negado, por eso está entre paréntesis, A intersección B, todo negado, con sombrero, os lo escribo de diferentes formas para que podáis ver que hay distintas nomenclaturas según el libro o los apuntes que busquéis. Y de esa manera vais a poder comprobar que se cumplen las leyes de Morgan. Y por último se pide calcular B unión C y B intersección C, que tienen su peculiaridad. Vamos con el apartado A. A unión B sería 1, 2, 3, 4, 5. A intersección B sería 1, 3. A negado 6, 5 y B negado 2, 4, 6. Efectivamente, muy fácil. Vamos con las leyes de Morgan, que son un poco más complicadas. A unión B negado será A unión. Si A unión B es 1, 2, 3, 4, 5, pues A unión B negado sería el 6. A intersección B, todo negado. Pues si A intersección B hemos dicho antes que era 1, 3, la negación de esto sería 2, 4, 5, 6. Por lo tanto, si A negado unión B negado sería 2, 4, 5, 6, se está cumpliendo ya la primera ley de Morgan. ¿Qué sería A negado intersección B negado? Pues sería 5, 6, intersección 2, 4, 6. Es decir, lo único que tiene en común, el 6. Como eso coincide con A unión B, todo negado, se cumple la otra ley de Morgan. Y por último, B unión C sería muy sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, y B intersección C sería el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común.